Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la culpabilidad del hombre y sus consecuencias, octava parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. Cristo vive. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza nuestras vidas. Amados, la incredulidad a Dios, creador del universo, ha hecho que el hombre defina al creyente y cristiano en la profesión de su fe a Dios como una locura. Pero locura sí es tener a Dios como enemigo a causa de los pecados. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 5, del verso 18 al 21. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del profeta Daniel, porque esto fue exactamente lo que pasó con Adán en el huerto del Edén. Y nos dice que el Altísimo Dios, porque por encima de Dios no hay ningún gobierno, ni mucho menos la potestad de los hombres. Y dio, escúchalo bien, Dios es el que nos ha dado a todos los hombres que habitamos esta tierra. Por eso dice, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que en este momento es el que representa a Adán, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, así como Dios le entregó a Adán el Edén. Y también le dio grandeza, el dominio terrenal en él, la fama, que es la gloria y la majestad, para que de él tuvieran respeto y temor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, empezó a creerse Dios, atribuyéndose los méritos de lo que hacía. Y su espíritu se endureció en su orgullo, se volvió insensible, sordo a la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y además terco por la grandeza que le dio Dios, o sea, el dominio terrenal que le había dado Dios sobre el Edén. Todos los pueblos en un futuro, y lo que ha pasado con los reyes de ahí en adelante, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, o sea que hacía su propia voluntad. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Pero entonces, ¿qué pasó? Dice aquí la palabra, fue depuesto del trono de su reino. Dios le retiró el derecho a gobernar. Lo mismo que hizo con Adán, que lo echó del huerto de Edén. Y despojado de su gloria, o sea, perdió la dignidad y la riqueza. Y fue echado, así como Dios echó a Adán del huerto, fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a las bestias. El pecado lo hizo irracional. Escúchalo bien, que ahí es como lo que el mundo tiene que entender, que el pecado nos esclaviza de los malos deseos, de pasiones y placeres que al obrarla nos hacen irracionales. Perdemos el uso de la razón y la obra de la justicia. Hasta que el rey reconoció en su mente que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, que Dios tiene soberanía celestial, ya que Él es el que le ha dado al hombre el reino, los gobiernos y todas las cosas, y que pone sobre Él, o sea, sobre el reino al que le place, para demostrar que el poder no depende del hombre, sino de Dios, que es el que hace todas las cosas. Y allí que la palabra enseñe que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Escrito está en el profeta Daniel, capítulo 4, del verso 1 al 3 y del 10 al 12. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Escucha con atención, porque aquí Daniel, el profeta Daniel, nos sigue narrando más o menos comparando a lo que pasó con Adán en el huerto de Edén. Y el título de este párrafo bíblico se titula La locura de Nabucodonosor, porque eso es lo que ha pasado con el hombre. El mundo dice que los cristianos estamos locos, pero más locos está el mundo, que se ha constituido enemigo de Dios. ¿Quién podrá ser enemigo de Dios? ¿O quién podrá vencerlo? ¿O quién se podrá poner por encima de Dios? Dice aquí que Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lengua que moran, que habitan en toda la tierra, les desea paz y que sea multiplicada. Y nosotros sabemos que la paz solamente se logra obrando justicia. O sea que aquí está hablando él después de una conversión. Y sigue diciendo, conviene que yo declare las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, tras haber sido humillado y luego restaurado para su recuperación por parte de Dios, para un testimonio personal. Y eso es lo que él está contando, el rey Nabucodonosor, aquí en este capítulo del profeta Daniel. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán grandes sus maravillas, reconociendo que el poder de Dios es infinito
es asombroso y va más allá de la comprensión humana, que Dios tiene el control de toda su creación. Su reino sempiterno, o sea, el gobierno de Dios no tiene fin. Y su señorío de generación en generación. Dios ha dominado por todas las generaciones. Estas fueron las visiones, o sea, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Dice, de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Acuérdate que Dios creó en medio del huerto de Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí Nabucodonosor en su sueño está diciendo que le parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Se refiere a que su reinado de él mismo era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. O sea, el rey mismo, en ese reinado grande, él tuvo crecimiento y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo. Quiere decir que el rey en algún momento pretendió igualarse a Dios. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. O sea que su fama, su influencia y sus decisiones eran universales. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, o sea, lo que daba el reino de Nabucodonosor, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Acordémonos que cuando Dios creó el huerto del Edén, inmediatamente puso a Adán a que lo labrara y cuidara de él, o sea, cuidara de todo, de toda la tierra, que equivale el huerto del Edén en ese momento, de toda la tierra, del cuidado de los animales, de las bestias, de la misma naturaleza. Y cuando dice que se mantenía de él toda carne, ¿a qué se refiere? Que el imperio del rey Nabucodonosor se había convertido en la economía y sustento para todo el mundo. O sea, era una potencia mundial. De él dependía la supervivencia y el alimento de múltiples naciones y pueblos. Babilonia, la nación que gobernaba el rey Nabucodonosor, controlaba las rutas comerciales, la agricultura, la distribución de los recursos y el orden social de la época. Mira la grandeza que en este caso, como revelación de lo que pasó con Adán, sucedió con el rey Nabucodonosor para enseñarnos a nosotros lo que realmente pasó en el huerto de Edén con Adán. Nosotros sabemos que de Adán y Eva pues viene la descendencia humana, y no solo fueron ellos, sino que la tierra se empezó a poblar, el mundo empezó a crecer, los habitantes se empezaron a multiplicar, y es precisamente lo que Dios nos da a revelar realmente cuál es el pecado. ¿Cuál es el pecado de un hombre al que le dio señorío sobre su creación, a la que puso bajo sus pies todo lo que Dios había hecho para que él se enseñoreara y sojuzgara también? Pero desgraciadamente, pues con la grandeza, con la fama, con las riquezas, pasa lo que siempre ha pasado. Viene la arrogancia, la altivez, el orgullo y el maltrato a la humanidad, la opresión, que a través de los tiempos pues es lo que se ha constituido en pecado delante de Dios. Y aún pues desde Adán y Eva aún lo estamos viviendo. Amados, que el Señor los siga llenando de gracia.
Amén.